En esta noche nos visita el hermano Marcelo Lafitte, iniciador de el diario El Puente. ¿Cuántos de ustedes han conocido el diario El Puente? ¿Verdad? No tenga miedo, levante su mano. Qué pocos, dice el hermano. Bien, él no hace falta que yo indique toda su trayectoria, él nos va a explicar en esta noche y para nosotros es un privilegio poderle tener aquí en medio de nosotros, hermanos. Él tiene una trayectoria muy amplia en el camino del Señor y nos va a traer también el mensaje de la palabra del Señor, que es lo que esperamos de Dios en esta noche. ¿Amén? ¿Sí, hermanos? Bueno, perfecto. Así que, hermano Marcelo, él va a presentar también unos libros que él tiene para que luego usted pueda, si así desea, adquirirlos. En favor, es autor de cada uno de ellos, ¿verdad? Bien. Bueno, Marcelo, queremos orar por tu vida para que Dios pueda bendecirte y que seas el canal de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros extendemos nuestra oración sobre la vida de nuestro hermano. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder tenerle en esta noche, Señor, en este lugar. Padre, por sobre todas las cosas, deseamos que la preeminencia de Cristo pueda ser en exaltación sobre su vida y por sobre todas las cosas para edificación de tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, usa sus labios para que pueda ser un mensajero en esta noche a través de lo que tú has colocado en su corazón. Úngelo con unción de lo alto, Señor, para que la palabra que tú has puesto en su vida pueda ser un martillo que quebrante. Señor, que edifique y que construya, Señor, según el propósito por el cual tú lo envías. Bendice su hogar, su familia, su entrar y su salir. Y en esta hora, Señor, te damos la gloria y la majestad solamente a ti, Señor, porque tú eres nuestro buen Padre Celestial que tiene cuidado de cada uno de nosotros, que nos amas con amor eterno. Gracias, Padre, te damos, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, Dios te bendiga. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes a todos. Solamente a los fines de que sepan un poquito de quién es el que está hablando, amplío un poquito lo que decía el pastor. Yo fui el fundador del diario El Puente, de la revista El Puentecito y de la revista Los Elegidos, que fueron medios cristianos de enorme circulación en nuestro país. Tanto El Puentecito como Los Elegidos siguen saliendo, están en este momento bajo la dirección de la Convención Bautista. Y estuve 4 años trabajando con el doctor Luis Palau, viajando con él en distintos países del mundo. Así que tengo en mis pupilas la imagen de miles y miles de personas corriendo para conocer a Cristo, ¿no? Y actualmente sigo con la editorial. Nos dedicamos a hacer libros cristianos de autores nuevos y yo escribo un libro por año. Le comentaba al pastor que todos los fines de semana, sin excepción, yo estoy en una ciudad distinta predicando. Y los libros que escribo son un poco el fruto de la observación que hago. Siempre escribo libros que aporten un granito de arena a lo que a mi juicio está faltando en la iglesia cuando las recorro y hablo con los pastores y con la gente. Antes de ir al mensaje, hermanos, me voy a tomar 3 minutitos nada más para decirles muy rápidamente los libros que he traído. Como les decía, escribí 9 libros hasta ahora. He traído algunos porque otros están agotados. Escribí un libro que tengo aquí que se llama Agridulce. Le puse agridulce porque tiene algunos capítulos agrios, por decirlo de alguna manera, y otros que son bien dulces, ¿no? Los capítulos agrios son aquellos donde yo utilizo la autocrítica, es decir, son capítulos que nos marcan qué cosas tendríamos que corregir para poder tener acceso a la vida abundante que el Señor nos propone, ¿no?
Por ejemplo, el mensaje que yo voy a compartir en esta noche es uno de los capítulos agrios, digamos, que yo diría son casi mensajes medio antipopulares, porque nos muestran como en un espejo algunas cosas que no estamos haciendo y que nos permitirían tener una vida mejor como cristianos. Los capítulos dulces son aquellos que muestran a personas que yo he entrevistado, son hombres y mujeres cristianos de nuestro país que van por la vida derramando perfume de Cristo. Son personas llenas del Señor. Uno de esos capítulos, por ejemplo, yo me encargo de hablar sobre el líder del grupo musical Rescate, Ulises Eyeravide. Ulises, a quien conozco de toda la vida, es un muchacho que sufre mucho la crítica que sale del propio seno de la iglesia. Lo critican por el pelo, por los pantalones, por la pinta de hippie que tiene, pero Ulises Eyeravide es un muchacho lleno del Señor. Y yo en este libro rescato un hecho sucedido en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, donde Ulises, habiendo de por medio muchísimo dinero, tomó un camino, el camino de la integridad, de la santidad, y creo que me sobrarían los dedos de una mano para contar cuántos cristianos hubiesen tomado el camino que tomó este muchacho tan criticado, ¿no? Hay otro capítulo de un hombre cristiano al que se le suicidó un hijo. Dedico un capítulo a mi madre, una mujer que vivió con muy pocas cosas materiales, pero sin embargo su vida fue un verdadero éxito. Aquí lo cuento por qué. Este es el libro Agridulce. Escribí otro libro que se llama Las 3B corta, Verdades Vigentes y Valientes. En este libro yo recojo los mensajes que más han impactado y que más satisfacciones me han traído por lo que me ha dicho la gente, ¿no? Son mensajes muy seleccionados. Escribí un libro para demostrar que el Evangelio es muy sencillo, que muchas veces nosotros lo complicamos. Por eso le puse de título Sabiduría en zapatillas, una guía sencilla para vivir mejor lo cotidiano. Tiene un capítulo al final muy importante, que es un capítulo que nos enseña cómo ganar a nuestros compañeros de trabajo para Cristo. Sucede, hermanos, que todos los días el Señor nos pone en bandeja decenas de personas inconversas que pasan 8, 10 horas con nosotros y no le hablamos de Cristo. Muchas veces no porque no querramos, sino porque no sabemos cómo hacerlo. Este libro puede ser una ayuda importante. Un libro que está ya en la 5ª edición, es decir, se ha reimpreso 5 veces, es el libro Te Perdono. Yo lo escribí porque me di cuenta que muchos cristianos no saben cómo manejar el tema del perdón. Ustedes saben, hermanos, que hasta el último día de nuestra vida vamos a tener personas que se van a levantar contra nosotros y tenemos que conocer cómo es el perdón que Dios quiere que nosotros demos. Este libro tiene testimonios de personas que han perdonado cosas muy grandes, pero muy grandes. Y a veces nosotros no nos hablamos con el vecino sencillamente porque nos tira un poquito de agua jabonosa en la puerta de nuestra casa. Y el libro que escribí este año se llama Lo que he visto y oído. Este libro yo le puse como subtítulo He visto mucho y aquí lo cuento. Este libro tiene el prólogo del doctor Rubén Proietti, presidente de Asiera. Él dice en un tramo de su prólogo, dice: me impactaron todos los capítulos, pero particularmente me inspiraron mucho los capítulos Cuando fracasar es también ganar, 90 es más que 100,
la enfermedad de querer ser siempre el primero, etcétera, etcétera. Sigue hablando, ¿no? Y un libro que es el libro más vendido que tenemos en nuestra editorial es el libro que escribió mi esposa, que se llama Collar de Perlas para Damas. Es una perlita realmente este libro, Perlas de Luz para el Crecimiento de la Mujer, un libro para leerlo y volverlo a leer nuevamente. Y por último, hemos escrito con mi esposa un libro que son las charlas que nosotros damos a los matrimonios. El libro se llama Nuestras charlas a los matrimonios, la transcripción de los consejos que Hilda y Marcelo depositaron en el corazón de muchas parejas. Hablamos de los 5, 6, 7 temas que hacen patinar a los matrimonios y damos una salida, ¿no? Nosotros con Hilda tenemos 43 años de casados y el que no aprende en 43 años, hermanos, no aprende más, ¿eh? Así que ahí están los libros al final. Hay otros también, otros libros interesantes. Traje un libro que es de el principal relator de fútbol de Rosario. Se llama Walter Hugo. Él está en radio, en LT3 y en televisión. Y él tiene un testimonio realmente conmovedor, hermanos. Escribió un libro y es uno de los pocos libros que yo traigo cuando visito las iglesias. Traje otro libro que es una joya que se llama Contra la Corriente, un autor bautista que cuenta de cómo esquivar las deformaciones que hay actualmente en la iglesia de Jesucristo. Muy bien, hermanos, vamos a ir al mensaje. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine a través del Espíritu Santo y que esto que vamos a escuchar nos mueva a ser hacedores de esta palabra. Ustedes saben que la Biblia dice que el Señor ama a todos, ama también los oidores, pero Él fundamentalmente ama ¿a quién? A los hacedores de la palabra, ¿no? Señor, ilumina esta palabra, bendícela, Señor, para que nadie pueda permanecer ajeno, Señor, a lo que tú me has dictado para que yo comparta en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saben, hermanos, que cuando ando visitando las iglesias, voy de Neuquén a Merlo, San Luis y Mendoza, Entre Ríos, siempre charlo con los pastores. Y los pastores me están contando últimamente de que los preocupa algo que está pasando en la iglesia de Jesucristo, que a mi juicio, hermanos, es sumamente grave. Me cuentan los pastores que la gente está dejando de leer la palabra de Dios. Y permítanme darles un ejemplo futbolero, hermanos. Si el diablo logra que nosotros dejemos de leer la Biblia, hermanos, nos hace un gol de media cancha. Porque el cristiano que deja de leer la Biblia es como que el diablo viene y nos corta el cable que nos conecta con el cielo. El título que yo le puse a este mensaje, me gusta, como periodista me gusta ponerle título a los mensajes. El título que yo le puse a este mensaje es ¿por qué debemos de leer la Biblia todos los días? No cuando tengamos ganas, no cuando se dé la ocasión, todos los días. Saben, hermanos, que, bueno, ustedes lo saben perfectamente, esta época es la era más comunicada de todas las que hemos conocido hasta ahora. Ustedes ven que todo el mundo anda con su teléfono, con su iPad, todo el mundo está prendido al Facebook, los WhatsApp. Yo, por ejemplo, me fijo en... Hace nada más que 5 años atrás, usted subía al subterráneo y el 80% de los viajeros estaba con un libro.
ahora ya no hay más libros, hermanos. Ahora están contestando los mensajitos telefónicos. Ahora, esa gran comunicación, ese avance de la ciencia en cuanto a la comunicación, tiene una contracara, que es que se ha debilitado de una manera tremenda el hábito de la lectura. Y uno puede, como cristiano, uno puede dejar de leer el diario, uno puede dejar de leer una revista, puede dejar de leer una novela, perderá lenguaje, perderá cultura, estará menos informado, pero si un cristiano deja de leer la Biblia, hermanos, eso ya es muy grave, es muy grave. ¿Saben cómo nos conocen a nosotros, hermanos, las otras religiones, a nosotros, al pueblo evangélico? Nos conocen como el pueblo del libro. Fíjense qué linda denominación, hermanos, el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia. Pero yo creo, y permítanme ser bien frontal en esto que voy a decir, yo creo, hermanos, que si nosotros no damos un viraje, si nosotros no revertimos esta situación, vamos a terminar convirtiéndonos en el pueblo del Facebook, en el pueblo del chat, o en todo caso en el pueblo del libro que ya no conocemos. Miren, mi mente vuela hacia adelante, y si nosotros no cambiamos esta situación, hermanos, los jóvenes que dentro de 15 años serán los líderes de las iglesias evangélicas serán analfabetos bíblicos. Fíjense la seriedad que tiene esto, hermanos. ¿Y saben cómo se cambia esto? Empezando a cambiar cada uno de nosotros. No se puede ser, miren hermanos, no se puede ser, como bien decía esta hermana, que es tan noble la tarea de un misionero, ¿no? Postergar sus sueños para ir a servir a otros para que conozcan a Cristo, pero no se puede ser ni misionero, ni líder, ni maestro, ni pastor, si no se tiene un profundo conocimiento de la Biblia. ¿Comparten esto, hermanos? Miren, ¿por qué tenemos que leer la Biblia todos los días, hermanos? Tenemos que leer la Biblia todos los días porque en este libro están los motivos de nuestra fe. Tenemos que leerla todos los días, hermanos, porque en este libro están las directivas de nuestro jefe. ¿Saben cuál es el cargo más alto al que puede aspirar un cristiano? El cargo más alto al que puede aspirar un cristiano es el de obrero. ¿Y qué obrero podrá llevar adelante una tarea y hacerla con eficiencia si no tiene en claro las directivas de su jefe, de su capataz? Necesitamos leer la Biblia todos los días, hermanos, porque este libro es nuestra hoja de ruta para no equivocar el camino. Es el GPS que nos hará llegar exactamente al destino. Este es nuestro reglamento divino. Este es el único lugar, hermanos, donde nosotros podemos conocer a Dios. Cómo habla, cómo reacciona, cómo reaccionaba Jesucristo ante situaciones difíciles. Este es el único libro, hermanos, sobre la faz de la tierra que puede contarnos con veracidad qué pasará con nosotros después de la muerte. Me encanta cuando a este libro le llaman el manual del fabricante. Porque qué persona, hermanos, que compra un artefacto del hogar va a encender ese artefacto sin antes leer las instrucciones del fabricante.
si hay que enchufarlo en 220, en 110, si hay que apretar el botón verde, el botón rojo. El que nos hizo dejó este manual de instrucciones para que este aparatejo que es el ser humano funcione bien, porque aquí están todas las respuestas a todas las preguntas del ser humano. Miren, cuando uno se familiariza, hermanos, cuando uno aprende a hacerse amigo íntimo de la palabra, le aparecen las respuestas para tomar mejores decisiones en la vida. Miren, hay una enorme cantidad de versículos bíblicos donde el Señor nos insta a no dejar de leer la palabra por ningún motivo. Yo quiero leer solamente 2 o 3 muy rápidamente, pero este que voy a leer primero, no lo busquen, hermanos, yo se los leo para que no se distraigan. Este es un pasaje muy clave, hermanos. Dice, nunca, y subrayo la palabra nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo me preguntaba, ¿para qué meditar en él? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esto está en Josué 1:8. Y fíjense cómo termina, hermanos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere decir, hermanos, que este pasaje pinta con enorme precisión para qué dejó el Señor en nuestras manos este libro. Lo dejó para 3 cosas. Primero, para leerlo todos los días. Dice, medita de día y de noche. Primero, para leerlo todos los días. Segundo, para meditarlo de tal manera, después quiero explicar un poquito qué significa meditar la palabra, para meditarlo de tal manera que se grabe adentro nuestro. Cuando tenemos palabra adentro nuestro, hermanos, nos vamos a asombrar que vamos a estar aconsejando a una persona y van a salir versículos de adentro que ni siquiera nosotros sabíamos que estaban ahí adentro. Eso es cuando uno está saturado, lleno de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, dice este pasaje, para que actuemos conforme a lo que nos dice la palabra. Un ejemplo, el otro día mi señora tuvo una discusión con una vecina. Tenemos una vecina ahí que es muy difícil. Tuvo una discusión con esa vecina y dice mi señora, vos sabés que me saltó la térmica, dice. No dijo ninguna guarangada, pero le levantó la voz y cuando vino a casa me dijo, vos sabés que ahora me siento mal de haber levantado la voz. Le digo, Hilda, ¿sabés qué dice el Señor que hay que hacer en esos casos? El Señor dice, el sabio pasa por alto la ofensa. Cuando uno conoce la palabra, hermanos, sabe qué hacer en cada situación. Y lo que aconseja el Señor siempre, hermanos, es lo mejor. Siempre es lo mejor. Ahora, lo que nos está queriendo enseñar el Señor a través de este pasaje es que aprendamos esta escalerita que está sintetizada en este pasaje. La escalerita nos dice que hay que leer, que hay que aprender y que hay que aplicar. Leer, aprender y aplicar. ¿Cómo es, hermanos? Leer, aprender y aplicar. De nuevo, leer, aprender y aplicar. Y tienen que estar siempre esos 3 verbos, porque si falta uno, se descompagina todo. Fíjense, si usted lee y no aprende, no puede vivirlo. Y la Biblia no es un libro para informarnos, es un libro para transformarnos.
Si usted lee y no medita lo que lee, al otro día ya se olvidó, no sabe de qué leyó. Y tercero, si usted lee, aprende, pero no lo aplica, todo lo que está haciendo es llenando su cabeza de conocimiento, de teología. Y saben una cosa, el conocimiento en sí mismo no cambia nada. Ahora, cuando uno el conocimiento lo baja a la vida, eso es sabiduría. Yo le comentaba al pastor que en estas recorridas que hago, muchas veces veo en las iglesias gente que no transmite victoria, hermanos. No transmite victoria. Nosotros somos, hermanos, las personas más ricas del mundo. ¿Lo creen, hermanos? Miren, si yo que soy periodista, si yo fuera director del diario de acá de La Ferrer, mañana sacaría un titular en primera plana que diría: ayer en la iglesia Casa de Oración se reunió la gente más rica de La Ferrer. Y no estaría exagerando. Pero noto que no hay victoria en la gente. ¿Saben por qué, hermanos? Creo que uno de los factores, debe haber varios, pero uno de los factores es que no se han tomado en serio que la Biblia es un libro para leerlo y ponerlo en práctica. No es un libro para jugar al espadeo bíblico, no es un libro para hacer facha de que conocemos de la Biblia, es sencillamente para vivirlo. Otro pasaje dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Un pasaje muy cortito pero muy contundente dice: ocúpate de la lectura. En este libro Agridulce, el título del capítulo donde hablo de esto dice: no camine a tientas en la oscuridad, ocúpate de la lectura. Un pasaje que se lee muy poco porque está en Lamentación, es un libro que se lee bastante poco, pero hay un pasaje interesante que dice: escudriñemos nuestros caminos. ¿Qué significa esa palabra tan vieja que no se usa entre nosotros? Escudriñemos nuestros caminos. Esto significa analicemos cómo nos estamos comportando en la vida. Paremos la pelota un momento y analicemos a ver qué tipo de persona soy. ¿Ando caminando siempre por la vereda de la derecha o me cruzo de vez en cuando para la izquierda a hacer alguna trampita? Está diciendo, analízate un poco, hace un balance de qué tipo de persona sos, está diciendo este pasaje, y termina diciendo: y volvámonos a Jehová. Lo que dice este pasaje es: si te mirás hacia adentro y notás que todavía seguís haciendo cosas que hacen poner triste al Señor, que desagradan al Señor, mi mejor consejo, dice el Señor, es: volvete a mí. Y volver a Jehová, como dice aquí, es volver a la iglesia, volver a la lectura, volver a la oración, volver a la comunión con los hermanos. Eso es volver a Jehová. Para los jóvenes hay un pasaje muy repetido, pero jamás perderá vigencia. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119:9. Pero hay un pasaje, hermanos, que a mí me impacta particularmente, porque es un pasaje, escúchenlo con atención, lo han leído seguramente, pero les va a saltar ahora con un relieve muy especial. Es un pasaje que dice: en todos los lugares donde tendría que estar la Biblia, fíjense, dice: y estas mis palabras estarán sobre tu corazón,
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales delante de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Deuteronomio 6, 6 al 8. Yo cuando leo este pasaje, hermanos, y veo mi palabra, quiero que esté como frontales delante de tus ojos, mi mente vuela hacia la casa de quienes fueron nuestros padres espirituales, cuando con Hilda, mi esposa, dábamos los primeros pasos como cristianos. La familia de Juan Carlos y Luby Martín, con sus 2 hijos por entonces adolescentes, ahí en el barrio de Flores. Para que ustedes tengan una idea cómo era esa gente, hermanos, les digo sencillamente que la familia Martín era una familia llena del Espíritu Santo. Una familia llena de luz. Uno podía llegar en cualquier momento que siempre iba a encontrar la Biblia de letras grandes abierta sobre la mesa de la cocina y un mate caliente. Yo nunca me olvido, por eso me hace acordar este pasaje, nunca me olvido la primera vez que fuimos a ese departamento de la calle Curapaligüe. Cuando entramos me impactó ver que en toda la casa, prolijamente recortados, había papelitos con textos bíblicos. Le pregunté a la hermana, le dije, ¿y ustedes cómo hacen? ¿Los van cambiando cada tanto? Había papelitos en la heladera, en los azulejos de la cocina donde la hermana pasa tanto tiempo, en algunas paredes, en el espejo del botiquín del baño, hasta en el parabrisas del auto del hermano vi un papel. Me dijo, nosotros lo cambiamos todas las semanas y hemos hecho un pacto con todos los integrantes de la familia, con los 2 chicos, de que tenemos que leerlos en voz alta cuando pasamos delante de ellos. Porque me dijo, Marcelo, la intención es llenar la casa de la palabra de Dios. Este pasaje dice, quiero que mis palabras estén como frontales delante de vuestros ojos. A mí realmente, hermanos, me da mucha pena tener que estar hablando de esto, ¿no? Tener que estar diciendo, la gente en las iglesias no lee la palabra. Y permítanme decirlo, hermanos, ojalá que haya muchas excepciones en esta iglesia, pero los jóvenes no leen la palabra. Ellos podrán viajar 24 horas seguidas para escuchar a Rescate o a cualquier conjunto musical, pero les falta la paciencia para sentarse cada día a meditar la palabra de Dios. Aunque parezca mentira, hermanos, cuando recorro las iglesias, me encuentro con algunas congregaciones en donde la palabra ocupa un lugar totalmente secundario. Son iglesias donde la gente ha decidido que lo mejor es sentir cosas. Entonces esperan que haya cosas raras, que haya algún show en la plataforma, que el pastor sea una especie de artista. Yo creo en las profecías porque es bíblico, hermanos, pero hay gente que ha abaratado tanto el tema de las profecías que cualquiera se levanta a adivinar la suerte como hacen las gitanas. John Wesley, un teólogo inglés, hermanos, que sabía un rato largo de la Biblia, él decía que el emocionalismo que se genera dentro de las iglesias es un sentimiento impío, malo. John Wesley decía que las iglesias no son para emocionar a la gente. Él decía que las iglesias son para 3 cosas. Miren,
y mírense ustedes hacia adentro. Si ustedes, hermanos, vienen a la iglesia con estas tres actitudes, están viniendo con las actitudes correctas. Él decía, a la iglesia hay que ir en primer lugar con un espíritu lleno de gratitud para agradecerle al Señor, como hizo ese jovencito que pasó aquí, para agradecer lo que hizo con él en su trabajo, para agradecerle al Señor todo lo que hizo en nuestras vidas la semana pasada. ¿Hizo algo en sus vidas la semana pasada el Señor, hermanos? Siempre hace cosas el Señor. El Señor hace algunas cosas que las podemos ver y podemos dar testimonios de ellas, pero hace un montón de cosas que nosotros no vemos. Cuando alguno cuenta y dice, vos sabés que por un cachito así no me agarra un auto en la calle, ese cachito así es el Señor. Ahí tuvo que ver el Señor, los ángeles del Señor. En segundo lugar, hermanos, tenemos que venir a la iglesia a practicar eso tan sano, tan lindo que es la comunión de los hermanos. Por eso cuando termine el culto, no se vaya corriendo, abrace a 4 o 5 y dígale alguna palabra de aliento. Eso es lo que la Biblia llama la comunión de los santos. Y en tercer lugar, hermanos, y este es un punto creo muy importante, él dice que tenemos que venir a la iglesia a corregir errores, a corregir defectos, debilidades o pecados a la luz de la palabra predicada. Porque ¿saben una cosa, hermanos? En el Evangelio de Jesucristo siempre se puede comenzar de nuevo. Las personas honestas que de pronto en este mismo instante están diciendo para dentro suyo, yo, hermano, soy uno de los que ha abandonado la lectura de la Biblia, yo les digo, hermano, siempre se puede comenzar de nuevo con el Señor. Él nos da siempre una nueva oportunidad. Saben, hermanos, que en todos mis años de vida yo no he transitado nunca un tiempo como este que estamos viviendo donde haya tanta tiniebla. Nunca. Donde pareciera que se han abierto los portones del infierno y cayó una ola de inmoralidad sobre nosotros. Es una era donde se han destruido los buenos principios. Hay una ONG, una organización no gubernamental, que presentó ante el gobierno de Macri una solicitud para que nuestro país sea declarado en emergencia moral. Vieron que hay un decreto que declaran un país en emergencia cuando hay, supóngase, una gran inundación o una gran sequía o un terremoto. Esta ONG propone declarar a nuestro país en emergencia moral. La televisión argentina, hermanos, es la televisión más obscena que hay en el mundo hispanoparlante. Nadie tiene una televisión tan guaranga como la que tenemos nosotros. Y como cristianos tenemos que saber, hermanos, que nada de lo que entra por nuestros ojos o por nuestros oídos es inocente. O lo bendice o lo contamina. O le enseña buenas costumbres o lo lleva para el lado de las pésimas costumbres. Lo que escuchamos y lo que vemos, hermanos, o nos llena de cielo o nos llena de infierno. Tenemos que saberlo. Y en este tiempo, hermanos,
de tanta tiniebla, justo en este tiempo, los cristianos hemos decidido abandonar la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia. ¿Para qué sirve una lámpara a nuestros pies, hermanos? Una lámpara a nuestros pies sirve para que nuestros pasos sean firmes y seguros. Apague la lámpara y va a comenzar a tropezar, y ojalá que no suceda, pero se puede caer en cualquier momento. Tenemos que volver, hermanos, a hacernos amigos íntimos de la palabra. Tenemos que decidir, hermanos, porque esto es una decisión. Tenemos que decidir que cada día vamos a leer 15 minutos por día. No se pongan metas muy altas. Después se va a entusiasmar y va a sumar más. Pero yo les decía, tenemos 3 hijas con Hilda. Cuando eran solteras les decía, chicas, lean aunque sea 15 minutos por día. Lean un pasaje y medítenlo. Meditar un pasaje, hermanos, es leerlo varias veces y hacernos 2 preguntas para adentro. La primera pregunta es, ¿qué dice? La segunda pregunta es, ¿qué me dice? Porque la Biblia siempre nos hablará personalmente. Ustedes, les decía yo, lean esos 15 minutos, hacen un tilde con un lápiz ahí donde quedaron y al otro día retoman de donde dejaron, porque la Biblia, para que tenga sentido, hermanos, tiene que ser leída ordenadamente. Escuché que hay un chico que está por primera vez aquí. Si te gusta empezar a llenarte de cielo, empezar a leer la Biblia, y te aconsejo que empieces a leer por el libro de Juan en el Nuevo Testamento. El libro de Juan muestra como pocos cómo es Jesucristo, que es a quien seguimos precisamente. Saben, hermanos, que yo recibo de sociedades bíblicas un informe todos los años de las Biblias, Nuevos Testamentos y selecciones que se venden en nuestro país. Saben que en nuestro país se venden miles de Biblias todos los años. Y si se venden miles de Biblias, ustedes dirán, y hermano, ¿de qué está hablando usted? Saben que creo, hermanos, una apreciación personal, que somos compradores de Biblias, pero no lectores. Las compramos, pero no las usamos. Las tenemos, pero no las meditamos, no las escudriñamos. Y al no abrirla, bueno, no pueden cambiar nuestra vida, porque nuestra vida cambia a la luz de las enseñanzas que nos deja la palabra. A mí me gusta, de noche me gusta escuchar radio. Y me gusta escuchar particularmente a un periodista que para mí es el periodista que mejores reportajes hace. Se llama Rolando Hanglin. No me gusta tanto el programa, me gustan los reportajes que hace, porque él tiene una particularidad, hermanos. Él hace preguntas cortas y silencios largos, de tal manera que el entrevistado puede desarrollar tranquilamente su respuesta y el oyente puede sentirse satisfecho porque escucha toda la respuesta. ¿Vieron que hoy en día aquí en la Argentina uno no puede nunca terminar de escuchar una respuesta? Si alguno ve el programa Intratable me dirá, sí, hermano, tiene razón, nunca termino de escuchar lo que quiere decir uno porque el otro lo pisa encima. Y ni hablar de Mirta Legrand, ¿no? Les aclaro que yo la admiro a Mirta, ¿eh? Tengo una gran admiración por Mirta, porque con los 70, 85, 94, es un misterio universal la edad de Mirta, ¿no? Nadie jamás podrá saber la edad de Mirta, hermanos, ¿eh? Pero ella con esos años tiene un espíritu impresionante, pero cuando hace reportajes, ahí ya le digo que no, porque Mirta pregunta
Y cuando el entrevistado traga un poquito de saliva como para empezar a contestar, ella interrumpe. Y si el entrevistado se abre a los codazos ahí y empieza a responder, Mirta la interrumpirá 15 veces. Moraleja, no se entiende nada lo que dijo el entrevistado. Pero les cuento esto para decirles que la otra noche estaba Rolando Hanglin haciendo un reportaje que era oro en polvo, ¿no? Estaba entrevistando a un literato, un escritor secular chaqueño que se llama Mempo Giardinelli. Muy bueno, un pensador, ¿no? Y me interesaba mucho porque justamente estaban hablando sobre este tema, sobre cómo está decreciendo el hábito de la lectura. Y este hombre decía cosas tan interesantes como estas, ¿no? Decía, ¿sabes, Rolando, que las personas que leen, es decir, las personas que van a una librería, compran un libro, lo leen, lo terminan, van y compran otro, lo leen, sin darse cuenta se empiezan a convertir en personas interesantes? Porque quizás sin haber subido nunca a un avión, ellos han volado a través de las páginas de un libro y se han sentado a los pies de los grandes sabios de la humanidad en cualquier continente y en cualquier época. Y son personas que después da gusto escucharlas. Dice, pero las personas que no leen tienen una particularidad, hablan siempre de lo mismo. Las personas que no leen hablan siempre de lo mismo. Hablan de comidas, de la vecina, le hace chismes, y si incursionan en algo un poquito profundo, hablan de algún programa de televisión. Y ahí se quedan. No le interesa a nadie lo que dicen. Cada uno elige qué tipo de persona quiere ser. ¿Queremos volar a ras del suelo como la perdiz? ¿O queremos volar hasta los picos más altos como las águilas? Eso mismo pasa cuando elegimos qué tipo de cristianos queremos ser. ¿Cristianos ignorantes o cristianos sabios? La diferencia está en el alimento, hermanos. Quiero ir redondeando para terminar. Saben que la Biblia, hermanos, va un poquito más allá de Juan 3:16. La Biblia, cuando uno empieza a leerla, empieza a arrojar sus riquezas. Pero sepan esto, hermanos, la Biblia no entrega sus tesoros a los apurados. La Biblia no se revela a aquellos que la leen mirando el reloj a cada rato. La Biblia entrega sus tesoros a los consagrados que destinan un tiempo de silencio y de soledad para meterse en las profundidades de la Biblia. Fíjense que las cosas valiosas que hay en el mundo no están en la superficie, hermanos. Las cosas valiosas están en la profundidad. El oro, la plata, las piedras preciosas, hay que cavar con el pico y con la pala de la oración, de la relación, del tiempo con Dios para poder obtenerlas. Ahí Romanos habla, dice, oh, las profundidades de la Biblia. Saben que los cristianos que no leen la Biblia, hermanos, cambian su forma de hablar y hablan más o menos de esta manera. Miren, yo siento que debería hacer tal cosa. Yo tengo un sentir que tendría que iniciar este negocio. Tengo una corazonada. Fíjense lo que dice la Biblia, hermanos, a aquellos hermanos en Cristo que dicen yo siento. La Biblia dice,
La Biblia dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Librado de qué? Librado de tomar malas decisiones. Esto está en Proverbios 28-26. Y otro Proverbio 3:5 dice, nunca te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate en la sabiduría de la palabra. Hermanos, no leer la Biblia hace peligrar nuestra salvación. ¿Podemos perder la salvación por no leer la Biblia? No. No se pierde porque la salvación es por fe. Lo que perdemos es la posibilidad de que el Señor nos pueda usar en nuestro máximo potencial. Miren, apelando a otro ejemplo futbolero, ser un cristiano y no leer la Biblia todos los días es equivalente a jugar en la primera división de un equipo de fútbol y no asistir a los entrenamientos. Podrá jugar, ese jugador que no va nunca a los entrenamientos, podrá jugar, pero estará muy lejos de su máximo nivel. Y Dios nos quiere a nosotros usar en nuestro máximo potencial. Ser un cristiano y no leer la Biblia significa aceptar, hermanos, que no vamos a tener discernimiento. El discernimiento, hermanos, viene por la lectura de la palabra. El otro día estaba viendo, yo tengo DirecTV, y estaba viendo el canal Enlace, y había un centroamericano predicando, era muy simpático para predicar, se los había metido a toda la platea en el bolsillo, ¿no? Pero era una máquina de decir herejías, hermano. Pero tenía su propio evangelio, ¿no? Miraba a la gente yo a ver cómo reaccionaba. ¿Sabe qué hacía la gente, hermanos? La gente aplaudía a rabiar. Yo los miraba y decía, qué pena, no tienen discernimiento. La Biblia habla mucho del discernimiento como una cualidad de oro de un cristiano, hermanos. ¿Saben qué es el discernimiento, hermanos? Es la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Nada menos que eso. La capacidad de saber si el que está hablando desde el púlpito habla en nombre de la luz o en nombre de las tinieblas. El discernimiento nos permite adelantarnos antes de que venga la tentación del enemigo. El discernimiento es lo que nos hace juzgar certeramente cuando alguien viene y dice, el Señor me sanó no sé de qué. El que tiene discernimiento sabe si eso es un deseo de figuración solamente para dar un testimonio y tener 3 minutos de gloria, o es algo pura y exclusivamente de la carne. Eso se discierne, es algo espiritual, hermanos. Mire, si usted no lee la Biblia y tiene poco discernimiento, quiero repetirle que en el Evangelio de Jesucristo se puede comenzar de nuevo. Usted comienza a leer desde mañana, empieza a leer la Biblia y el barómetro del discernimiento empieza a levantarse. Y esto, la Biblia, hermano, no se trata de tener la inteligencia de un universitario. Yo conozco gente muy sencilla que entiende la Biblia claramente. Quiero terminar con esta reflexión, hermanos. Cuando recorro las iglesias, yo descubro 2 tipos de cristianos, hermanos. Están los gigantes espirituales, por eso escribí ese libro agridulce. Están los gigantes espirituales y están los bonsai espirituales.
¿Ubican los bonsái? Enanitos, arbolitos enanos. Por una técnica japonesa se les han cortado las raíces, se los ha plantado en macetas de poco espesor, de poca profundidad, y ese elemento, las raíces cortitas, le impiden crecer. Desarrollan todas las características de un árbol viejo, pero siguen enanos. Mi esposa tiene un ombú en casa, un bonsái ombú. Tienen esa panza, ¿vieron que tienen los ombúes? Pero ahí está chiquitito. Y yo he notado que este tema de las raíces se asemeja mucho a la vida de un cristiano. Hermanos, la raíz de un árbol, aparte de llevar el nutriente de la tierra para alimentar ese árbol, cumple otra función muy importante, que es sostener al árbol. Cuando un árbol tiene raíces profundas y poderosas, hace de que ese árbol no se caiga. Miren, hay una especie de palmera en el desierto de Sahara que tiene una raíz cuya extensión es tan larga como el propio tronco, y es un tronco muy alto. Son palmeras, hermanos, que son azotadas por vientos ardientes en el desierto. Se bambolean de una punta a la otra, pero ustedes jamás van a ver una foto de esa especie de palmera caída en el suelo. Y no solamente eso, hermanos, la hoja permanece siempre verde, a pesar de lo caliente que es el clima. Lo que está pasando es que mientras el sol quema intensamente a la planta, la raíz bebe del agua fresca de la profundidad. ¿Cuál es la raíz de un cristiano, hermanos? La raíz de un cristiano, y atrapen esto por favor, la raíz de un cristiano es el tiempo íntimo que ese cristiano pasa con el Señor. Esa es la raíz de un cristiano. Miren, nosotros hacemos libros para autores nuevos, y hace poco le hice un libro a una mujer que vivió una tragedia tremenda. Escribió un libro maravilloso que se llama Camino de cenizas y esperanza. En ese libro ella cuenta que hay vida después de la tragedia. Es un libro que habla de la resiliencia en Jesús. ¿Saben lo que significa la palabra resiliencia, hermanos? Resiliencia es la capacidad de volver a sonreír después de que haya ocurrido la tragedia. Resiliencia es la capacidad de levantarnos como el ave fénix desde las propias cenizas y salir volando. Hay personas que han tenido tragedias tremendas y volvieron a salir a la vida, a proyectar, a sonreír, a seguir viviendo. Ese es un libro que escribe sobre eso. Pero como siempre pasa, yo tengo mucho contacto con los autores. Esta mujer, el secreto de que se levantó después de esa tragedia son las raíces profundas que ella desarrolló en su vida como cristiana. Mucho tiempo a solas con el Señor, leyendo la Biblia, orando, estando en silencio solamente con el Señor allí. Eso hace que las raíces crezcan, hermanos, y cuando llega el día malo, el día de la prueba, que llegará lamentablemente para todos nosotros, los que tengan raíces profundas no se van a caer. No se van a caer. Por eso es tan hermoso, hermanos, que retomemos el amor y la amistad con la palabra. Basta de llevar la Biblia el domingo cuando termina el culto,
ponerla en un estante y saludarle, decirle hasta el domingo que viene, ¿eh? Y el domingo que viene la sacan, la soplan un poco y la traen al culto. Si uno dedica el 10%, hermano, escuchen lo que digo, solamente el 10% del tiempo que utilizan en el Facebook lo utilizan para leer la Biblia, sus vidas van a cambiar radicalmente. Hay que leer la Biblia todos los días, porque nos convertiremos en mejores consejeros. ¿Saben la necesidad que hay en las iglesias de buenos consejeros, hermanos? Estaba leyendo un libro de una de las hijas de Billy Graham. El libro se llama En cada banca hay un corazón partido. Hay mucha gente sufriendo que necesita buenos consejeros, que no aconsejen con sabiduría humana, sino con solidez bíblica. Si leemos la Biblia todos los días, hermanos, seremos mejores maestros. Si leemos la Biblia todos los días, nos convertiremos en mejores padres. Si leemos la Biblia todos los días, hermanos, nos convertiremos en mejores personas. ¿Lo creen así, hermanos? Vamos a pedirle al Señor que este mensaje nos incomode, hermanos, y que nos lleve a empezar de nuevo a leer la palabra 15 minutos por día. Amén. Señor, gracias por ayudarnos a vivir mejor. Señor, ante esta nube de testigos que son tus ángeles, que nos están mirando en este momento, nos comprometemos, Señor, a volver a la palabra. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra negligencia, por nuestra irresponsabilidad, por nuestra comodidad. Y te damos gracias de que nos permitas comenzar de nuevo. Señor, queremos conocerte más. Queremos ahondar en los secretos profundos de tu palabra. Queremos fortalecer las raíces que nos sostendrán en el día malo. Y queremos volver a abrazar la Biblia para que nos enseñe el camino que debemos transitar cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos.